Para hablar de fundamentos, vamos a partir de la base de dónde estamos partiendo, ¿no? BIM, lo que dice la norma ISO 19650 es que BIM en realidad es una representación digital compartida. Y asume que es compartida en este intercambio de información tan necesario entre todas las disciplinas y entre todos los actores involucrados. Y para este intercambio, entonces hay que tener procesos claros y metodologías claras en este intercambio de información. Y este es el mayor desafío que nos está presentando trabajar con BIM. En los eventos internacionales donde he sido speaker este año, estos últimos años, las mayores temáticas, las mayores preocupaciones a nivel mundial, a nivel global, están siendo el intercambio de información, justamente las comunicaciones, no perder información en el intercambio, cómo gestionar y cómo generar toda esta información en definitiva. ¿Y qué es la norma ISO 19650? Bueno, lo que tenemos que saber es que es una familia internacional de normas, ¿sí? Las normas ISO son conocidas, que en realidad esta norma ISO 19650 parte de normas anteriores como la 9001 o la 55000 de calidad, que en realidad no es una norma sobre BIM, sino que habla sobre la gestión digital de la información. Y esto es clave porque establece un marco normativo para los procesos en el intercambio y en el desarrollo de la información. Entonces permite y define y promueve procesos colaborativos en el intercambio de información. ¿Qué pasa si nosotros nos basamos en estos procesos en la gestión digital de la información? No tenemos forma entonces de que no funcione. Cuando establecemos procesos claros en el intercambio y en las comunicaciones, no tenemos forma de errarle para que no funcione. Pero para eso hay que partir desde el inicio, y es cómo se gestiona la información en el modelado. Y muchos profesionales muchas veces no saben hacer esto. ¿Por qué? Porque partieron de un curso básico del uso de la herramienta, ¿sí? en la geometría del uso de la herramienta, pero no en la gestión de la información o en los procesos de modelado desde el inicio. Eso es lo que enseñamos nosotros desde BIM Online. Nuestra propia metodología, nuestra propia experiencia, lo que hacemos en el estudio lo transmitimos y lo compartimos. Entonces, quiero comenzar por estos 3 grandes fundamentos, después vamos a ver otros más, pero los vamos a ir desarrollando, por eso vamos de a poco en estos fundamentos BIM que establece un poco esta norma ISO 19650. El primer fundamento básico, como decía, es la gestión de la información. Y como les comentaba, es clave porque en realidad muchos profesionales no saben cómo gestionarla y está siendo una de las grandes preocupaciones y desafíos a nivel global de cómo se gestiona la información en los modelos, mucho más allá de la representación geométrica. Entonces, cómo la norma ISO en definitiva estructura y explica sobre los procesos de la gestión de la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata esto de la gestión de la información. Estructura y procesos. Estructura y procesos claros en el modelado de la información, en la generación de la información, pero también en la gestión de la información. Y establece conceptos clave como el entorno común de datos, este CDE tan conocido, habla de flujos de información en las distintas fases también del proyecto. Si no tenemos una estructura clara y procesos, entonces se hace muy difícil gestionar la información de forma ordenada. Y el tercer fundamento clave son los roles y las responsabilidades. Por eso, tener claro, dice la norma, en cuanto a las responsabilidades que le corresponde a cada uno de los miembros del equipo en el desarrollo de la información, en el desarrollo de los proyectos. Cuando yo tengo claro cuáles son mis tareas, dónde está mi alcance y otro miembro del equipo, qué es lo que tiene que hacer, entonces cuando tenemos un proceso claro internamente podemos compartir con otros equipos de trabajo y saber claramente cuál es nuestro alcance, cuál es nuestra responsabilidad en el proyecto y qué le corresponde a otros miembros o a otros equipos de trabajo. Entonces, claramente cuando llegan los conflictos o llegan los problemas del proyecto, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y cuando no nos corresponde a nosotros, lo compartimos con el equipo de trabajo que esté involucrado en eso. Eso es tener orden, eso es tener justamente una estructura en la información. Y vamos a ver un poco en profundidad entonces cómo podemos hacer esto, pero lo que sí quiero también dejar claro es que, por ejemplo, en una coordinación, ¿sí?, no alcanza solamente con correr el software en el Clash Detection, sino que hay que saber cuando surgen 1.500, 2.000 incidencias en un proyecto o en un proyecto de este tipo, por ejemplo, muchas más, 5.000, 6.000. ¿Qué hacemos con toda esa información?
cómo la bajamos, cómo la justamente jerarquizamos, sabemos a quién le corresponde cada cosa, cómo la comunicamos. Todo eso se trata en definitiva de procesos claros. Entonces, hay que establecer un orden en decir, bueno, llegan esas incidencias, las bajo, las traspaso, por ejemplo, un Excel, yo puedo exportar directamente un Excel. Ese Excel ya le adjudicamos determinado formato, por ejemplo, y lo podemos subir a un Drive. Estoy hablando de algo como muy básico, sin tener grandes licencias como Autodesk Construction Cloud o Trimble, ¿sí? Sin tener que pagar. Estoy hablando de algo básico, un Excel que se sube a un Drive, y entonces nosotros podemos jerarquizar teniendo un formato, determinada información para saber si corresponde, a quién se lo tenemos que adjudicar, si esa incidencia ya fue resuelta, quién le toca resolverlo. Esos son procesos. Entonces tenemos que partir desde que el modelado en sí ya tiene que partir con determinada información, y para eso hay que tener protocolos claros de modelado, de paso a paso. No es que cada modelador modela como quiere, y mucho más hoy en día que se está trabajando, y nosotros también trabajamos con freelancers, ¿no? Con un equipo básico, pero además salimos a subcontratar muchas veces freelancers para nuestro equipo, para determinados proyectos. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un proceso claro? No es que el modelador, el freelancer, va a modelar como quiere. No, nosotros le damos un protocolo de cómo tiene que modelar. Muchas veces es muy intuitivo, hasta videos introductorios es muy básico. Pero entonces hay que tener un proceso claro de cómo nosotros queremos que nos entreguen la información y cómo nosotros necesitamos que ese modelador modele. Eso también lo enseñamos en esta especialización que te voy a presentar al final de esta masterclass. Los pilares básicos para una implementación BIM exitosa en cualquier proyecto tiene tres puntos importantes que son clave. La tecnología, que es en lo que la mayoría se basa y pone el foco en el uso de la herramienta, en el uso del modelado, y hay tantos foros y debates de si la herramienta sí, si la herramienta sa. Y hoy en día puedes entrar a cualquier canal de YouTube que tiene muchísima información sobre herramientas muy avanzadas, sobre Revit. Lo podés encontrar allí, buscás cualquier temática que estés necesitando, un foro, y lo encontrás. Eso no es el mayor problema, digamos, el uso de la herramienta. Incluso hay cursos que te ofrecen BIM con Revit, como veíamos, esa cosa como confusa, queriendo confundir, pensando que es lo mismo, cuando en realidad lo que necesitamos, por sobre todas las cosas, son procesos para cumplir esos objetivos con la herramienta, con la tecnología. Por supuesto que el uso de la tecnología es importante, pero si no tenemos procesos claros de cómo usar esa herramienta, al final no nos sirve de nada, y ahí es cuando llegamos a los errores, a los desvíos y a las frustraciones. Y por sobre todas las cosas, personas capacitadas en la herramienta, pero por sobre todas las cosas en los procesos. Por eso nosotros en nuestras capacitaciones lo que hacemos es transmitir el uso de la herramienta a través de procesos. ¿Por qué? Porque compartimos nuestra experiencia y cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros gestionamos la información a través de procesos con el uso de la herramienta. Entonces aprendés las dos cosas al mismo tiempo. Es clave que las personas, que los profesionales estemos capacitados en tecnología, pero también en procesos.